Las mujeres han servido todos estos siglos de espejos, con el poder mágico y delicioso de reflejar la figura del hombre al doble de su tamaño natural. Cuando la tía Julia nos visitaba, a mi hermana menor, Adelaida, le gustaba encerrarse en el baño para arreglarse el pelo. Reñía con la tía por sus buenas maneras, sus poses de madame dislocada, sus rebuscados aires de generosidad y sus reiteradas historias de príncipes y sapos convertidos en viejos verdes. Aquella vez mi hermana estaba en el baño revelando el rollo de la mañana. El atardecer lucía descolorido, eran días de una falsa primavera, de un aparente cambio de aire. La sal, la mantequilla, el vino, la pimienta y luego el adiós. Esas eran sus conversaciones. Ni un por favor, ni un ¿cómo estás? Ni un gracias, ni un ¿puedes hacer el favor de callarte? Hubo una época en la que el abuelo y su hija menor fueron inseparables. Pero cuando nuestra tía cumplió 15 años, los pretendientes empezaron a desfilar por la casa y el trato se agrió. El abuelo empezó a desinteresarse por ella y al cabo de un tiempo casi que dejó de considerarla su hija. La tía no se repuso y le pagó con la misma indiferencia. Pero la relación del abuelo con nuestra madre, con Silvia, su hija menor, fue diferente. Él no la celó. E incluso fueron grandes amigos con su yerno, Abel, hasta su muerte en un accidente de motos. Adelaida me había tomado fotos toda la mañana. Suelo ser la modelo. Son pocas las fotos de Adelaida, ninguna en la ducha. Tengo una en mi mesita de noche, es de su primera comunión. No nos dejaban bañarnos juntas y a partir de ese momento Adelaida empezó a entusiasmarse con la idea de las fotos a escondidas. Al principio yo me sentía intimidada. La primera vez que sentí su mirada sobre mí y escuché el clic repentino de su cámara, sentí mi primera atención erótica. Ella me miró, sonrió y siguió tomándome fotos. En las noches de ronda, las siluetas de las dos mujeres se confundían como un vals estrepitoso, ruidoso. Confuso. Cuando la tía Julia llegaba, nos gritaba desde el portal: vengo a preparar un buen cocido boyacense, como solía hacerlo su madre, que en paz descanse.
Mi mamá odiaba estar en la cocina y ese era el plato que más detestaba porque no le gustaba pelar todas esas legumbres y tubérculos. A nosotras tampoco nos gustaba, pero teníamos que comerlo religiosamente porque era el plato preferido de la tía que sostenía la casa desde la muerte de nuestros padres y la prematura invalidez del abuelo. Al principio la tía venía alrededor de una vez al mes para comer su cocido con cubios bien frescos y jugosos, como decía ella. Pero después de su tercer divorcio, las visitas se hicieron más y más frecuentes. Al abuelo tampoco le gustaba el cocido, pero se lo comía. Esa última tarde estábamos todos sentados frente al mismo cocido. Si los milagros existieran, la tía se hubiera casado una vez más, por lo menos durante sus lunas de miel que duraban en promedio un mes. Ay, descansábamos de ella y de sus chubas. Les va la vida en ello. Las bodas de sangre esperan a la vuelta de la esquina. Los destinos se deslizan por arenas movedizas. Las piedras en el camino se mezclan con los ingredientes del cocido. Por las noches, Adelaida se tomaba fotos en el espejo, pero no me dejaba verlas. Yo la escuchaba detrás de la puerta. Podía presentir sus gestos, sus movimientos, sus sollozos. Escuchaba cómo rechinaban sus dientes. Algunas noches se acostaba en mi cama, con sus pies al lado de mi cabeza. Al amanecer se escabullía y me plantaba un beso en la frente. El abuelo nos descubrió, pero no nos dijo nada. Papá y mamá no lo sospecharon. Y empezó a salir los fines de semana, y yo tenía que encargarme del abuelo y del cocido de la tía. A Adelaida le fascinaba bailar salsa. Un día murió el abuelo y la tía. Nos quedamos solas Adelaida y yo. Yo quería seguir sobrevolando su mirada. Quería desnudarme enfrente de su lente. Por un tiempo seguimos pelando chubas, ibias, papas criollas, mazorca, habas, papas habaneras y cubios. Ya solas en el mundo, nos fuimos a vivir a un pueblito del Pacífico. Allá comentaban que el destino le depararía a Adelaida aventuras memorables, que sería una antropóloga en algún paraje lejano africano, o una misionera en alguna aldea vietnamita, o una maestra en un pueblo lejano del Pacífico. Ella quería aprender nuevos acentos, deleitarse con las lenguas y los sonidos, con los nudos gordianos de las contradicciones de las palabras.
Iba a misa porque el cura la daba en latín y le gustaba escuchar el golpe seco de cada frase, como pasada por una espada. Iba a cine para deleitarse con ese triquitraque de las muelas, de la pronunciación de los desvencijados vaqueros. En el mercado disfrutaba de los dialectos indígenas, de esas marchantas y sus risas alocadas. Disfrutaba de las puestas de sol de fin de mes, cuando los botes de los bucaneros volvían y los marineros se sentaban en los astilleros a contar historias, hasta perder la razón. Ella los escuchaba detrás de una tiendita de pescado. Seguía como podía la cantidad de acentos, de fraseos, de juegos de palabras, como si la Babel viajera que iba y venía por los mares fuera tan variada como la cantidad de peces. Dorados, bacalaos, bocachicos, sardinetas, zabaletas. Cada lengua era como un pez, con sus torbellinos y sus recovecos raros, con sus sonidos rocosos, huecos, afilados. Ella creía que el lenguaje de los hombres provenía de los sonidos originales de estos seres marinos. Le gustaba el pez globo porque dibujaba unas formas misteriosas en el fondo del mar. Y sentía que los pescadores eran como una especie de enviado de esos seres primitivos, dedicados a crear rituales con danzas corporales que dibujaban la escritura por venir. En la biblioteca municipal buscaba palabras en los diccionarios que anotaba cuidadosamente con su letra diminuta en agendas de bolsillo. En los recreos del colegio llenaba los crucigramas de doble página en los diarios. En vacaciones armaba rompecabezas de museos y pintura universal. Se embelesaba con las bailarinas de Vegas, como si se revelara el secreto del mundo en ese roce del cuerpo con el movimiento. Los domingos, los niños jugaban a la rueda en la plaza y ella se sentaba en la sombra a jugar ajedrez con los mayores. La otra mitad del tiempo lo dedicaba a nadar, primero en piscinas, luego en ríos y finalmente en el mar. Los demás niños no la entendían y algunos hasta se burlaban de ella. Empezaron a ponerle apodos. Uno de esos era la amarilla. Ay, a ella no le importaba. Al hacerse mayorcita empezó a bucear y cada vez fue llegando más y más lejos de la costa. Lo hacía mientras los pescadores dormían su siesta, embriagados del biche y del calor apesumbrado de la bahía. Entre las aguas buscaba a los peces globo. Soñaba con fotografiar su ritual mágico. El tiempo pasó, como en una fábula oriental de nuestros abuelos polinesios, hasta que los encontró. Los siguió durante horas al ritmo de su comparsa. Y después no se supo más de ella. La buscamos por semanas sin hallar rastro.
Muchos años después recibí una carta de Adelaida. Había recorrido medio mundo y había tenido toda clase de oficios. ¿Sí? Ahora limpiaba pisos en una oficina de contadores, en las afueras de una ciudad fronteriza. Pero eso no es lo que importa. Llega hacia las 9 de la noche cuando los demás se han ido y pasa la primera media hora de su turno fumando los guijarros que dejan por ahí los directivos de la empresa. Me dice en sus cartas que no cambia su trabajo por el de los contadores. Es cierto, no ganan mucho dinero y tienen que trabajar más tiempo. En sus noches, cuando se escucha el sonido de un carro despistado al borde de la carretera, puede sentarse un rato a leer el horóscopo chino. Es del signo de la cabra. Creativa, artística, muy femenina, afable, compasiva, llorona, sensible, soñadora, orgullosa y triste. No persiguen la riqueza material y prefieren vivir de sus ensoñaciones. Es muy trabajadora, aunque no les gusta la presión, ni fechas límites, ni de jefes. Odia los números y el olor a los maletines de los contadores. Prefiere el aroma de los líquidos de limpieza y mirar hacia la ventana, por ese infinito desierto que parece extenderse y aullar inútilmente hacia el norte. En nuestra familia las mujeres habían nacido para limpiar la casa y cuidar a los hermanos y a los hijos. El destino parecía inscrito por letras de hierro. Para torcerle el gaznate al pavo, estudió en unas escuelas nocturnas, por su cuenta, y leyó cuanto boletín se le pasaba por los ojos. Se enlistó en una caravana fantasmal que iba hacia el norte y dejó el tiempo atrás. Llega su turno. Su turno termina a las 5 de la mañana. Es el peor momento porque tiene que irse hacia el paradero que queda a unos 15 minutos de su oficina. Esperar a que sean las 6 para tomar el primer autobús. Tiembla de miedo en ese andén maloliente y desamparado. Ha visto los mismos carros negros con vidrios oscuros, los peregrinos de lujo que se dan vueltas por la madrugada. En su casa, su marido no deja de decirle que matan a las mujeres de mala ley y cree tranquilizarla repitiéndole que el único que puede ponerle una mano encima es él. Yo no dejo de insistirle en las postales que le envío que venga para acá. Le mando regalos y unos dólares de vez en cuando. Trabajo en servicio doméstico. Gano más dinero en un mes que ella en todo el año. ¿Y puedes pasarte horas leyendo el horóscopo? Y puedes fumar de cachete cigarros cubanos. Y puedes mirar los destellos del desierto como si no pasara nada. Yo no la tomo tan en serio. Suelo jugarle un par de bromas con lo de su signo de la cabra. Se acostumbró a las oficinas de los contadores, a los cigarros a medio fumar y las horas muertas entre arcanos, al silencio hospitalario de las madrugadas. A esta hora le daría lo mismo devolverse para nuestra tierra lejana. A diario reza una oración a Changó. Creo en Changó, Todopoderoso, creador del cielo, de la tierra y del sabor. Padre Todopoderoso, Padre Todopoderoso. Creo en Emanaya, diosa del mar. Creo en el biche
concebido por obra y gracia de Barco Negrero. El son nació de África en el cuero de un tambor y padeció bajo el poder de los mayorales. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió en infiernos, al tercer día resucitó. De entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha, oh Atala, oh Atala. Desde ahí va a venir a bailar con vivos y muertos. Creo en el sudor de los cuerpos, la lujuria y la comunión del deseo, epicureísmo tropical, antropofagia. Adelaida no es creyente, pero se aferra a los rezos cada vez que piensa en el andén del paradero del bus. Se echa en medio tarro de agua de colonia de hombre, en el cuerpo, en sus senos. El olor a macho espanta a los machos, me decía. No estoy segura de la efectividad de esa fórmula, pero se la echa sagradamente, porque quiere contrariarme. O porque, finalmente, es la única magia que parece funcionar en estos parajes.